Esta es la noche en el continente americano. Cuando amanece en Europa y cae la tarde en Asia. Así cae la noche en el continente americano y transcurre la mañana y la tarde en el resto del mundo. La noche, bajo la dirección de Claudia Gurizati. Buenas noches. La noche bajo la dirección de Claudia Gurizati enciende las luces para que usted vea el punto clave de la noticia. Soy Jefferson Beltrán, bienvenidos. La noticia, el flagelo del reclutamiento de menores persiste en Colombia. Así quedó nuevamente en evidencia luego de conocerse que el pasado 29 de agosto murieron en medio de un bombardeo ejecutado por las Fuerzas Armadas colombianas 8 menores de edad que habían sido obligados a pertenecer a las disidencias de las FARC. El punto clave de esta noticia, de manera macabra y cobarde, este grupo criminal los utilizó como escudo humano para protegerse de las acciones militares. El desenlace fue fatal para estos 8 adolescentes que perdieron la vida. El punto clave de la noticia, la amenaza que enfrentan los niños, niñas y adolescentes en 19 zonas de Colombia. La denuncia fue hecha por la misión de apoyo al proceso de paz de la Organización de Estados Americanos. Los responsables del peligro que sufren estos menores son principalmente organizaciones ilegales como el ELN, las disidencias de las FARC y el denominado Clan del Golfo. No fue una operación contra menores de edad, fue una operación contra el cabecilla Delgado Residual Séptimo, alias Gildardo Cucho. Este jefe criminal, alias Gildardo el Cucho, los había reclutado de manera forzada para las disidencias de las FARC bajo su mando en el sur del país. Aquí cayó otra bomba, vea. De las 16 personas que murieron junto al cabecilla en el campamento donde cayó abatido el pasado 29 de agosto, 8 resultaron ser menores de edad. Fuente hídrica, cayó la bomba. Las edades de los menores que perdieron la vida en el bombardeo ejecutado por la fuerza pública oscilaban entre los 12 y los 17 años. Los familiares de estos niños se acercan a la personería municipal a poner en conocimiento esta situación y por miedo, pues precisamente a presentar estas denuncias, que es que como Ministerio Público la hicimos personalmente ante la Fiscalía General de la Nación para que ellos adelanten las investigaciones penales sobre estos hechos, se identifiquen e individualicen a los presuntos responsables de estos reclutamientos forzados que vienen presentándose en el municipio de Puerto Rico. Eran niños y adolescentes arrebatados por las estructuras criminales disidentes de las FARC, sometidos por sus reclutadores a un crimen de guerra, esclavizados al servicio del terror. Este bandido tenía tareas estratégicas criminales de expansión sobre los departamentos del Meta, Guaviare, Caquetá y Putumayo, adicional de hacer coordinaciones con las estructuras que delinquen en el Cauca y en el Pacífico nariñense. Tenía a cargo el planeamiento, conducción y ejecución de acciones terroristas contra la fuerza pública. Uno de los 8 menores que murieron en el operativo en la vereda Candilejas de San Vicente del Caguán, Caquetá, era la niña Diana Medina Garzón, quien cumpliría 17 años de edad este viernes 8 de noviembre. ¿Cuándo ella es reclutada por parte de las disidencias de las FARC? Eso fue en los últimos días de las vacaciones. Fue que ella se fue para allá, para el lado de Pingamoso. Ahí no me di cuenta qué día se la llevaron, ya se fue, no sé nada sobre eso. Solamente lo único que me vine a dar de cuenta fue cuando ella la mataron en el bombardeo. El padre de la menor, oriunda del municipio de Puerto Rico, Caquetá, narró ante las cámaras del programa La Noche los sueños y anhelos que tenía su hija. Porque ella me decía ya que ella quería ser profesional en el fútbol, para de aquí a mañana ser una profesional para ayudarme, ayudarnos más a nosotros, porque ella lo único que quería era estudiar. En medio de la tristeza de familias como la de Diana Medina, hay una horrorosa realidad, que el atroz crimen del reclutamiento forzado de menores por parte de agrupaciones criminales no ha cesado en Colombia. Sigue siendo una amenaza para la integridad y la vida de los niños. El reclutamiento que hacen muchos grupos terroristas para que sean los menores que les sirvan de escudos humanos a las pretensiones de los más vulgares cabecillas.
Yo los invito a que participen de este programa a la noche a través de las cuentas de Twitter. Pueden opinar con la etiqueta numeral reclutar niños es. Numeral reclutar niños es. Hoy tenemos diferentes perspectivas de opinión para analizar la que es quizás la noticia más importante esta semana en Colombia. No solamente la revelación de la muerte de estos 8 menores el pasado 29 de agosto que murieron como consecuencia de un bombardeo que ejecutó la fuerza pública en el departamento del Caquetá, en zona rural de San Vicente del Caguán. Esos niños habían sido reclutados inicialmente por las disidencias de las FARC, por esa razón estaban en ese lugar. Este hecho generó una profunda controversia en Colombia. Pero no solamente esa es la noticia, también en las últimas horas la Organización de Estados Americanos ha emitido un informe en el que revela que se mantiene e incluso ha crecido en 19 zonas de Colombia el reclutamiento forzado de menores. Sobre eso estaremos hablando con nuestros invitados. Comienzo saludando a Lisette Telles. Ella hace parte de la corporación Rosa Blanca. Hoy la hemos invitado porque vivió en carne propia el reclutamiento forzado. A sus 10 años fue obligada a pertenecer a la entonces guerrilla de las FARC. Permaneció en este grupo criminal durante 12 años. Lisette, gracias por estar aquí en el programa de la noche. Gracias a ustedes por la invitación. La vi muy concentrada viendo este informe de Jorge Adrián Orozco, que retrata lo que sucedió con Diana Medina Garzón, una niña de 16 años, que fue una de las 8 personas que perdió la vida en ese bombardeo, pero que días antes, semanas antes, había sido reclutada por parte de las disidencias de las FARC. Cuando usted escuchó esa noticia y vio estas imágenes, ¿qué pensaba, Lisette? Pensé que había podido haber sido yo. Eso es normal, o sea, para ellos allá es normal reclutar niños y eso pasa todo el tiempo. Ahorita pues por lo que pasó y no sé si sería por lo que las FARC siempre negó haber reclutado menores, ahorita están escandalizados, pero eso viene pasando desde hace mucho tiempo atrás, no es la primera vez que lo van a ver. Muchas veces hemos documentado lo que han sido los reclutamientos forzosos que ejecutaron las FARC, los grupos criminales de autodefensa, denominados así en Colombia, y siempre la conclusión es que la indolencia frente a estos niños, a estos menores, es evidente. Me gustaría, Lisette, que usted le explicara a nuestros televidentes cómo la reclutan a usted a los 10 años, cómo se la llevan a pertenecer a este entonces grupo criminal. Bueno, yo soy de Arauca, estábamos de vacaciones en un pueblo que se llama Puerto Lleras, Arauca, eso es frontera con Venezuela. Estábamos ahí de vacaciones y estábamos jugando, habíamos varios menores jugando. Los guerrilleros en ese tiempo aún tenían la indisciplina de tomar, cuando eso podían tomar trago y estaban tomados. Y nos reclutaron, nos dijeron que nos teníamos que ir con ellos, a pesar de que les dijimos que no, que por qué, dijeron que nos llevaban ya como guerrilleros, que íbamos a ser guerrilleros. Pero ¿por qué? No, nos echaron a unas voladoras, nos llevaron, nos sacaron del pueblo y no volvimos a saber nada de nuestra familia. En mi caso no volví a saber nada de mi familia. Desde esa misma noche empezaron abusos hacia mí, abusos sexuales. Después de eso llegamos a la escuela, donde nos entrenaron para combatir, o sea, militarmente, y nos enseñaron los estatutos, bueno, los reglamentos de las FARC. Y después de salir de ahí nos empezamos a ir a combate. Y éramos unos niños. O sea, yo tenía 10 años. El mayorcito de los que íbamos ahí tenía 14 años. Y cuando llegué a curso básico, el 50% de los niños que habíamos ahí, o sea, de la gente que había en esa escuela, éramos niños. Los menores de edad que fueron reclutados por parte de las disidencias de las FARC y que murieron el pasado 29 de agosto, habían sido reclutados solo semanas antes. Lisette, queremos reconstruir en parte cuál fue ese calvario que vivieron esos niños durante esos primeros días de reclutamiento en lo profundo de la selva. ¿Usted qué recuerda, Lisette, cuando tenía 10 años? ¿Cómo fueron esas primeras horas, esos primeros días, separada usted de su familia de manera forzosa y obligada por parte de las FARC? Es duro, duro.
Lo uno por los abusos de los jefes hacia nosotras las mujeres, ¿no? O sea, ¿Qué tipo de hacia las abusos? niñas, abusos sexuales. ¿Con 10 años la abusaron sí, sexualmente, Lisset? Sí, y a los 10 años me obligaron a planificar. Dígame usted, una niña de 10 años colocándole un dispositivo que es para mujeres que ya han tenido hijos. Eso me pasó a mí. Después de eso, o sea, viene el entrenamiento o cuando son así que de pronto no hay tiempo de ir a una escuela, o sea, cargar un equipo no es fácil. Porque ahorita último en las FARC la orden que había, no sé si aún será igual, era que teníamos que cargar 2 arrobas de peso en el equipo, más la dotación que lleva uno encima. O sea, anda uno casi que no puede ni moverse. Y pues cuando uno anda con un equipo tan pesado, usted siente que se le abre el pecho y uno recuerda a la mamá, recuerda a toda la familia y no es evitable llorar, llora uno. Y a veces los jefes le dicen, bueno, aquí vinimos a luchar. Eso sí, guardes esas lágrimas y volvámonos unos berracos. Y, o sea, es duro, bastante duro. ¿Cómo logran tenerlos al interior de las FARC? ¿Cómo los obligan? ¿Cómo los chantajean? ¿Cómo impiden que ustedes en un momento de desesperación y de dolor huyan de ese calvario que están enfrentando? Algunos lo hacen, pero no salen. O sea, saldrán del campamento y un poco del entorno de donde está, pero los encuentran y es consejo de guerra y fusilamiento. Obviamente uno al ver eso, uno no... ¿Usted presenció fusilamientos de menores? Varios en la escuela cuando estuve en curso básico, varios cuando estuve en las selvas del Guaviare y del primero fue bastante duro. Esos niños que murieron el pasado 29 de agosto, ¿estaban en la misma condición que usted tuvo que enfrentar? Exacto, claro, porque uno cómo se va a defender, o sea, y además dicen que son poquitas semanas que llevaban allá, o sea, ¿qué sabían de la guerra? Nada. Pues al igual yo digo una cosa, yo creo que el ejército pues estaría cumpliendo su labor, no tenían a alguien que dijera, hey, aquí hay menores, no bombardeen, o sea, eso es como ilógico, o sea... Para mí, pues no me parece, ellos estaban haciendo de pronto su trabajo. Pues es duro, sí, porque habían niños, pero creo que siempre ha pasado lo mismo y hasta ahorita se está haciendo bulla por eso. ¿Cuántos años estuvo usted al interior de las FARC, Lisset? 12 años. 12 años. En esos 12 años, ¿qué pudo percibir usted? ¿Son los niños utilizados como escudo de guerra por parte de estos cabecillas de las FARC, como alias El Cucho, porque así le decían, que estaba acompañado prácticamente de solo menores de edad de ese día, el día del bombardeo? Bueno, de pronto no tenía más gente adulta, pero igual, le repito, ellos cuando uno llega menor de edad, o sea, le lavan a uno tanto el cerebro que uno, o sea, es muy recto en lo que hace. O sea, uno ve algo raro y uno va y les dice. O sea, yo digo, la mejor gente que tienen allá son los menores de edad. ¿Por qué? Porque son muy legales con lo que hacen allá. ¿Por eso ellos lo reclutan? Sí. Sí, o sea, para ellos es mucha confianza que le pueden tener a un guerrillero menor de edad. Lisset, esta semana también hubo una serie de críticas contra esta operación que ejecutaron las Fuerzas Armadas. Diferentes sectores pues cuestionaron primero que el ministro de Defensa no haya informado públicamente que habían muerto estos 8 menores. Pero también se armó un debate frente a lo que hicieron las fuerzas militares. ¿Usted qué piensa de esa controversia? Fue un bombardeo donde dicen las Fuerzas Armadas que no tenían conocimiento ellos de que allí hubiesen menores de edad. Sin embargo, el personero de la región asegura que él advirtió que días antes habían sido reclutados unos menores. No sabía ese personero en qué campamento estaban, pero que sí había alertado a las autoridades. Frente a esta controversia, ¿cuál es su posición, Lisset? Usted que es víctima directa porque vivió el reclutamiento y fue obligada a estar varios años al interior de las FARC. Pues a mi manera de pensar, no creo que digan que soy inhumana, porque la verdad tengo mi corazón. Pero lo que yo sí pienso es que, o sea,
como les digo, no creo que la fuerza pública haya ido, no, listo, vamos a bombardear allá. Yo creo que cada quien hace su inteligencia, tiene sus parámetros y si consiguen un objetivo, pues hacen su trabajo. Igual, ellos no sabían en qué campamento estaban los menores. O sea, es como difícil saber y me imagino que ellos querían hacer su trabajo. O sea, yo digo que ellos están para que le entreguen positivos al país, ¿cierto? O sea, acaben la delincuencia. Y háyanlo hecho o no lo hayan hecho, ellos están cumpliendo su trabajo. O sea, es difícil creerlo así, pero ahorita pasó esto siendo menores de edad. Yo sé que en algunos años donde no hubiera pasado esto, eran unos guerrilleros normales, o sea, iban a ser normales, ya mayores de edad, obviamente que tuvieron su pasado, que fueron reclutados menores de edad. Muchas veces dicen, no, es que ustedes no son víctimas, ¿sí? O sea, nosotros ya somos mayores de edad, nos reclutaron siendo niños, pero nos juzgan como si hubiéramos llegado allá, venga, aquí estoy, lléveme. Lisette, antes de ir con el general Mendieta, que estuvo privado de la libertad, estuvo secuestrado por parte de las FARC durante cerca de 12 años, quiero hacerle una última pregunta, Lisette. ¿Usted cree que quienes condenan hoy las acciones del ejército, quienes cuestionan ese bombardeo en el que murieron estos 8 menores, han cuestionado con la misma firmeza los reclutamientos que ejecutó este grupo criminal? Hay algunas voces que incluso defienden que los responsables de la muerte de esos menores fueron sus reclutadores, los que los pusieron en ese campamento, en esa zona. Claro, la responsabilidad ahí es de los que los tenían. O sea, bueno, en el momento cuando a mí me llegaron, pues habían de pronto zonas como libres o no sé, a los que reclutaban así nos llevaban a una escuela, supuestamente era un sitio seguro mientras nos entrenaban y ya pasábamos por ese proceso de entrenamiento y aprendíamos qué era ir a pelear, qué era ir a combatir. Pero en este momento veo que los tenían ahí en el campamento donde estaban todos, pues la cosa fue fea. Lisette, ¿esperó usted algún momento, en algún instante, tuvo la esperanza de ser rescatada por parte del ejército? ¿O frente al ejército había miedo únicamente? Había miedo, sí, bastante ¿Nunca miedo. que ellos los pudieran desvincular, los pudieran rescatar? Porque es que un menor en situación de reclutamiento prácticamente es un secuestrado más. Sí, había mucho miedo. Mira que muchas veces pasaba el helicóptero cuando estuvimos en el Guaviare. Pasó el helicóptero por encima de nosotros, botando esos papelitos donde decía que empezó a existir el plan de desmovilización, que nos desmovilizáramos. Allá lo cogen a uno y le meten tantas cosas en la cabeza que había gente que se desertó en ese tiempo y decían, mira, encontramos a Julano, lo lanzaron del helicóptero. Mira que Julano está de sapo, que lo encontramos, lo fusilamos. O vimos varios que salieron, se entregaron o los liberó el ejército y llegaron otra vez al campamento amarrados, se le hizo consejo de guerra y se fueron de fusilamiento. Esto es un tema bastante delicado. Lisette, muchos de los que fueron sus comandantes y que eran en ese entonces cabecillas del grupo criminal de las FARC, luego de un acuerdo de paz, hoy tienen la posibilidad de participar en política. Algunos de ellos están en el Congreso de la República y esta semana yo los he escuchado haciendo unos fuertes cuestionamientos a la fuerza pública, cuestionando este operativo que ejecutaron en zona rural de San Vicente del Caguán el pasado 29 de agosto, y en el que tristemente murieron 8 niños que habían sido reclutados por las disidencias de las FARC. ¿Usted cuando los escucha a ellos qué piensa? Yo no sé qué nos pasó. Yo no sé, pero nos arrodillamos feos ante un gobierno que había en el momento, me disculpan, pero Colombia no debió haber hecho y haber creído en lo que creyó. Pero cuando usted los escucha esta semana, ¿qué piensa? Me da tristeza, porque siempre han engañado a Colombia. Me da tristeza. Mira, tuve la oportunidad, no sé si debería hablar esto acá, de estar mirando algo en el Congreso en estos días. O sea, me senté ahí
Y eso es impresionante estar allá. O sea, unos para política y otros parece farpolítica. Porque los unos defienden, o sea, acusan a unos que son paracos, pero los otros parecen que fueran guerrilleros. Y es algo complejo que hay allá, que parece uno, bueno, la guerra está allá en el monte, pero la guerra lo tienen ellos ahí, una cosa que usted llega y usted se queda así, oiga, nosotros somos como, ellos se ganan la platica, pero aquí es... Hoy hemos querido reconstruir lo que posiblemente vivieron esos 8 menores de edad que perdieron la vida el pasado 29 de agosto en medio de un bombardeo de las Fuerzas Armadas. Ellos habían sido reclutados. Esa noticia públicamente no se conocía, los reportes estaban en Medicina Legal, así lo argumentó quien es hoy el exministro de Defensa, Guillermo Botero. Por esa razón quiero saludar al general en retiro Luis Mendieta. Él estuvo secuestrado por cerca de 12 años por parte de las FARC. Fue privado de la libertad el 1 de noviembre de 1998. General en retiro Luis Mendieta, bienvenido al programa La Noche y quiero conocer su opinión frente a lo que sucedió esta semana. ¿Qué piensa usted de la controversia que ha existido alrededor de esta operación militar que ejecutó el ejército colombiano y que lo puso prácticamente en el ojo del huracán? Presentar un cordial saludo a Jefferson y por supuesto a las panelistas invitadas y a todos los amables televidentes. Por los diferentes medios de comunicación nos hemos enterado de la situación que ocurrió en las selvas de Colombia en estos días y que pues teníamos alguna información, pero que ya con base en las denuncias seguramente hechas en el Congreso de la República hemos tenido como más detalles qué fue lo que pasó. En mi concepto y desde los primeros momentos, lo que fue el ataque terrorista que los criminales de guerra, criminales de lesa humanidad cometieron en Mitú, allí vimos que las FARC tenían muchísimos menores de edad. En Mitú hubo un reclutamiento forzado donde participaron muchos niños y niñas en ese ataque terrorista. Después ya en la situación de secuestro vimos muchos menores de edad, niños y niñas, que eran los encargados muchas veces de la vigilancia y en otras oportunidades eran quienes transportaban la leña, el agua, quienes les tocaba cocinar y quienes eran sometidos también a una cantidad de tratos, diría yo, inhumanos dentro de la misma organización de las FARC. Después, cuando van transcurriendo los años y estuvimos en esas jaulas de concentración, allí muchos de los vigilantes que estaban alrededor de esas jaulas eran menores de edad. Van pasando los años y ya cuando se inicia el gobierno del presidente Uribe y que estuvimos más en la selva, ya se había terminado la zona de distensión, allí vimos una nueva modalidad que utilizaron las FARC y fue el reclutamiento de niños y niñas indígenas. Allí vimos cómo cabecillas de esta organización mantenían con numerosas niñas. Y así fue durante todo el tiempo, porque recordamos cuando fue Simón Trinidad a los campamentos, cuando fue el Mono Jojoy, cuando fue Gran Nobles, o incluso alias Sombra, alias 45, alias Chucho, y por supuesto alias Gentil Duarte, que también estuvo un tiempo, alias Jerónimo. Ellos siempre vivían rodeados de niñas de 14, 15, 16, 17 años. Es decir, que eso ha sido una práctica constante por parte de las FARC de hacer reclutamiento forzado de niños y niñas de muy pocos años. Por supuesto que es dolorosa la situación que nos vemos enfrentados hoy en día por ese bombardeo que se presentó y donde murieron infortunadamente niños y niñas según lo que se reporta, porque esperamos los dictámenes de medicina legal para verificar si eso es así o es posible ante falsas informaciones que se estén dando a los medios de comunicación. Yo creo que está en mora medicina legal en dar ese resultado de si en verdad eran menores. Pero lo que sí nos consta es durante todo el tiempo que estuvimos allí secuestrados, constantemente habían menores, es decir, niños y niñas en esos campamentos.
Sí, general, los informes de medicina legal fueron presentados por el senador Roy Barreras y una de las principales polémicas era por qué el Ministerio de Defensa no había informado públicamente que este hecho había sucedido el pasado 29 de agosto. En respuesta, las autoridades, las Fuerzas Armadas, aseguraron que entregaron toda la información a la Fiscalía y que la reserva sumarial de este ente investigador tenía toda esta información. General Retiro, Luis Mendieta, ¿utilizan a los menores reclutados como escudos humanos al interior de las FARC? ¿Qué vio, qué vivió usted durante el tiempo que estuvo secuestrado? Por las diferentes informaciones tenemos conocimiento que son la primera línea de combate que utilizan las FARC. Es decir, aquellas personas o aquellos menores que han sido reclutados son los que van en primera línea y por lo general son muchas veces los que caen en esa primera línea. Yo creo que hay muchos videos, incluso de niños que han quedado heridos y de niñas que ha recuperado el Ejército Nacional y la Fuerza Pública y que han sido trasladados a diferentes centros hospitalarios. Y allí está la versión de esos niños en los cuales ellos son utilizados como primera línea allí. Por otro lado, así como nosotros fuimos utilizados como escudos humanos para que la Fuerza Pública no actuara, pienso que hoy en día están reclutando muchos menores también para que la Fuerza Pública no haga esas acciones contundentes de, sobre todo, controlarlos y en últimas, seguramente bombardearlos, ya que están en esa actividad delictiva. Licenciada, ha escuchado usted al general en retiro, Luis Mendieta. Cuando usted estuvo al interior de las FARC, ¿los menores eran utilizados tal y como lo explica el general? ¿Los ponían prácticamente como coloquial o vulgarmente se dice carne de cañón? Sí, ¿En salíamos... la primera línea? ¿A usted la ponían ahí? Muchas veces me tocó a la vanguardia, sí señor. Por tener 10 años, ¿tenían algún tipo de no digo privilegio, pero conmiseración? Por lo menos entendían que usted era una menor de edad, entendían que eran niños los que tenían que cargar ese fusil, o el tratamiento era similar al que les daban a otros guerrilleros. Bueno, o sea, a todos nos tratan por igual. Seamos niños o grandes, todo se trata por igual, o sea, tenemos el mismo trato. Cargamos lo mismo, hacemos lo mismo, vamos al combate por igual. Los únicos mayores que llegan a veces a estar en la primera línea de fuego son los jefes de la escuadra en la que uno anda. Pero sí, muchas veces lo mandan a uno de primeras. Ana María Jiménez nos está acompañando a esta hora en la ciudad de Bogotá. Ella es asesora e investigadora en temas de niñez y conflicto armado. Es docente de la Maestría de Derechos Humanos y Derecho Internacional Humanitario de la Universidad Santo Tomás de Colombia. Bienvenida al programa La Noche, Ana María, y me gustaría conocer su opinión, la lectura que usted hace frente a una segunda noticia que fue dada a conocer esta semana, y es que en medio de esta controversia que hemos venido analizando y presentando en la primera parte de este programa La Noche, la Organización de Estados Americanos ha revelado en su último informe que ha crecido el reclutamiento de menores en Colombia. Ana María, ¿qué lectura tiene usted de esta situación? ¿Por qué está sucediendo esto? Hola, buenas noches, Jefferson, y a los demás participantes en la mesa de trabajo. El reclutamiento ha crecido, como lo ha podido evidenciar la Defensoría del Pueblo, también la Coalición contra la Vinculación de Niños y Niñas al Conflicto Armado y otros organismos internacionales. Incluso esta información ha sido reportada por el Secretario General de las Naciones Unidas en sus últimos informes sobre la niñez afectada por el conflicto armado en Colombia. Uno se preguntaría, bueno, pero ¿cómo es que el reclutamiento está creciendo si tenemos unos grupos paramilitares que fueron desvinculados o desmovilizados hace ya más de 10 años y además venimos en un proceso que ha culminado con este acuerdo de paz con las FARC? Pues es importante tener presente que en la actualidad y como resultado de ese proceso de negociación con los grupos paramilitares,
grupos disidentes y nuevos grupos se han ido conformando y fortaleciendo en el paso de los años, pero con una particularidad que es bastante preocupante y es algo que hemos venido precisando y profundizando en nuestras investigaciones en la Universidad Santo Tomás en la maestría de Derechos Humanos. Y es que estos grupos cada vez más utilizan estrategias tanto de la violencia armada organizada como del conflicto armado para cambiar sus estrategias de guerra, para seguir afectando a la población civil, sobre todo a la organizada, y para continuar realizando múltiples violaciones de derechos humanos, pero en una cierta frontera que llega a ser un tanto gris. En esta como nuevo panorama, que es un panorama además internacional, porque es un tema que se está enfrentando en el conflicto armado en Siria, por ejemplo, donde son múltiples los grupos armados y donde se va perdiendo la frontera de quién es quién y quién participa en el conflicto armado. Los niños están siendo reclutados y se mantiene el mapa en las zonas donde ha sido más intenso el conflicto armado. Yo creo que si ponemos el mapa de reclutamiento de hace 10 años y el mapa de reclutamiento de hoy, nos damos cuenta que estos grupos coinciden en las zonas de control paramilitar y en zonas de control de grupos armados como las antiguas FARC-EP. Entonces, el reclutamiento se está reconfigurando y se están dando nuevas dinámicas, tanto de reclutamiento propiamente dicho, como de utilización de niños y niñas a nivel urbano y a nivel rural. Del total de 16.879 casos en 56 años de conflicto documentados por el Centro Nacional de Memoria Histórica hasta el año 2016, el 71% de los menores reclutados eran niños, el 26% eran niñas. Del 3% restante no hubo información. En cuanto a los actores armados que reclutaron a los 16.879 menores, la misma investigación concluyó que las guerrillas han sido el mayor reclutador con 8.701 casos. Solo las FARC sumaron un 54% de ellos. Sin embargo, el acuerdo de paz pactado entre el entonces gobierno de Juan Manuel Santos y las FARC no significó el fin del flagelo del reclutamiento forzado de menores de edad en territorio colombiano. Según el más reciente informe de la misión de apoyo de la OEA al proceso de paz en Colombia, organizaciones criminales siguen reclutando niños y adolescentes en 19 zonas del país. En particular, la MAP OEA ha identificado un alto nivel de afectación sobre comunidades indígenas y afrodescendientes, especialmente sobre los pueblos en Vera Dóvida y Bonam en el departamento de Chocó. El ELN continúa fortaleciendo sus filas, reclutando menores en regiones como el Catatumbo, en el departamento de Norte de Santander. Y además, en jurisdicción de los municipios de Segovia, en Antioquia, Santa Rosa del Sur y Cimití, en Bolívar, y Alto Baudó, Bajo Baudó, Bojayá, Río Sucio y Juradó, en el departamento del Chocó. Los denominados grupos armados organizados residuales, disidentes de las FARC, persisten en reclutar niños y adolescentes en las regiones donde están sembrando terror y zozobra por el control de sus economías ilegales, como San Vicente del Caguán, Cartagena del Chairá y Solano en el departamento de Caquetá, La Macarena en Meta, San José del Guaviare y Miraflores en Guaviare, Suárez y Corinto, Cauca, y Arauca y Arauquita en el departamento de Arauca. El reclutamiento y uso de los niños en Colombia es un fenómeno que sigue siendo parte de nuestro conflicto colombiano, que se sigue dando en zonas como Catatumbo, como en el Chocó, como el Vaupés, Bichada y otras tantas en Colombia en donde hacen presencia los grupos armados. En la actualidad, el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, ICBF, tiene bajo su protección a más de 200 niños que fueron sometidos en el pasado reciente al atroz crimen del reclutamiento forzado. En ese instituto hoy existen 242 niños protegidos y 143 que han sido recuperados por nuestra fuerza pública durante el último año en operaciones militares. No vamos a permitir que los derechos humanos de nuestros menores se violen en Colombia. Vuelvo con Lisette Telles, es vocera integrante de la Corporación Rosa Blanca. Hoy nos está entregando su testimonio. Siendo menor de edad, a sus 10 años fue reclutada de manera forzosa
por parte de la entonces guerrilla de las FARC. A través de su testimonio estamos reconstruyendo lo que pudieron haber vivido estos menores que fueron reclutados por parte de las disidencias de las FARC en el departamento del Caquetá y que murieron luego de un bombardeo del ejército el pasado 29 de agosto. Lisette, las niñas que reclutan de manera forzosa, ¿son instrumentos sexuales de estos comandantes, de estos cabecillas? Sí, muchas veces sí. Sí, desde que llega la primera noche ya uno empieza a vivir los abusos. Después empiezan a llenarlo a uno de trabajo para querer que uno acceda sexualmente con ellos. Y así sucesivamente, eso es en todas las unidades. Yo creo que ningún jefe de las FARC se salva de eso. Terrible, Alicia, este testimonio que nos está contando el día de hoy. General en retiro, Luis Mendieta, quiero hacerle una última pregunta. Cuando en este momento hay un debate sobre las acciones militares y si pueden ejecutarse o no en lugares donde hayan menores de edad reclutados que al mismo tiempo hacen parte de estas organizaciones criminales, están allí obligados, pero ellos están con armas, con capacidad de hacer daño. ¿Usted qué postura cree que debe tomar la fuerza pública ante esta controversia, específicamente en un caso como el que vivió usted? A usted prácticamente lo rescataron a sangre y fuego, y en ese lugar fácilmente podía haber menores de edad, pero eran menores de edad que lo tenían secuestrado a usted. Sí, durante todo el tiempo cautiverio vimos menores de edad, niños y niñas. Por lo tanto, en cualquier operación de rescate, indudablemente que van a resultar afectados en una operación que se lleve a cabo. Por eso pienso que infortunadamente a ellos los adoctrinan, fuera de eso les dan armas largas, armas cortas, explosivos, y los enseñan a manipular toda esta clase de artefactos. Por eso cuando van al combate y cuando están prestando la seguridad, como eran estas jaulas de concentración, allí si había un enfrentamiento con la fuerza pública, indudablemente ellos van a disparar. Es decir que así sean menores de edad, van a tener armas de guerra que matan, que causan lesiones, y por lo tanto, al tener esas armas, tienen que enfrentar la acción contundente de la fuerza pública, porque la fuerza pública va a realizar una operación, bien sea de rescate o en este caso de neutralización de todo un grupo armado que está cometiendo una cantidad de fechorías. Ana María Jiménez, de acuerdo a las investigaciones que ustedes han realizado, estos niños, cuando los reclutan, estos menores de edad, estos niños, niñas y adolescentes, cuando son reclutados de manera forzosa, ¿pierden su condición de civiles? ¿Ellos son o no son combatientes? ¿Cómo debe actuar la fuerza pública frente a estos casos específicos, que en última fue la discusión que quedó abierta luego de la renuncia del ministro de Defensa? ¿Qué va a pasar de aquí en adelante? ¿Cómo cree usted que debe ser la actuación de las Fuerzas Armadas en un nuevo caso que se llegase a presentar bajo las mismas circunstancias? Es muy oportuna su pregunta, precisamente porque este ha sido un debate de larga data en relación a cuál es la condición de los niños que son reclutados por grupos armados y que participan en las hostilidades. Una pista importante es el caso de Tomás Lubanga Dilo ante la Corte Penal Internacional, en el cual precisamente se analizó si los guardaespaldas de este comandante tenían la condición de combatientes. Y precisamente ahí lo que se expuso fue que la gravedad del reclutamiento es básicamente que los niños terminan participando activamente en las hostilidades, y esa participación activa los expone a todos los riesgos de la guerra. Y por supuesto, ahí es donde entra la responsabilidad de los grupos reclutadores al haber ingresado a esos niños en contra de todas las normas internacionales, en particular de las del DIH. Pero recordemos que en el caso del Estado colombiano y de las fuerzas militares, no solo le aplican las normas del DIH, sino también las normas de derechos humanos. Y ese debe ser un foco que deben tener las fuerzas militares cuando planean sus incursiones. Recordemos que la Fuerza Aérea
para planeación de las operaciones militares, también hace un despliegue de tropas de terreno y se apoya de la inteligencia militar. Y todas estas herramientas deberían ser utilizadas precisamente para lograr tener toda la información posible antes de entrar a hacer estos operativos y poder, por ejemplo, establecer, así como se hace con los secuestrados, si hay niños y niñas reclutados por estos grupos. Y para cerrar, diría que el énfasis que se debe hacer, y planteado incluso por militares en diferentes escenarios, es que se deberían hacer ejercicios de recuperar esos niños que ya se saben que están en los grupos armados y planear operaciones como se ha hecho para rescatar a los secuestrados. Ese punto es bien interesante, Ana María. Operar en estos casos como si fuese un rescate y no ver a estos niños como unos enemigos. Para finalizar, Ana María, porque el tiempo se me ha agotado, ¿usted cree que estamos ante el riesgo de que el reclutamiento de menores crezca y que sea utilizada como una macabra arma de estos grupos criminales para neutralizar a la fuerza pública? Lamentablemente sí, y eso se ha visto en otros contextos internacionales en donde luego de una negociación de paz se puede incluso recrudecer el conflicto en algunas zonas del país. Pensemos que estamos en zonas de alta confrontación armada donde hay incluso intereses económicos allí plasmados, y siempre en estas zonas habrá niños y niñas en alta vulnerabilidad. Por eso la misión del Estado en este momento debe ser reforzar la protección y la protección comunitaria y civil de autoridades civiles en zonas de alta confrontación armada. Ana María Jiménez, asesora e investigadora en temas de niñez y conflicto armado, docente de la Maestría de Derechos Humanos y Derecho Internacional Humanitario de la Universidad Santo Tomás. Yo le agradezco por el tiempo que usted le ha entregado al programa La Noche y a nuestros televidentes. Muchas gracias. Gracias por invitarme a este programa. General en retiro Luis Mendieta, como siempre, es un gusto tenerlo acá en este espacio periodístico. Gracias por habernos acompañado. A usted, muy amable Jefferson, un saludo muy especial a nuestros amables televidentes. Muchas bendiciones. Lisek Telles, vocera integrante de la Corporación Rosa Blanca. Lastimosamente, el tiempo se nos agotó. Gracias. Gracias a ustedes por la invitación. Vamos a marcar una pausa a comerciales y ya regresamos a la parte final de este programa La Noche. Hemos llegado a la parte final de este programa La Noche. A todos ustedes, nuestros televidentes, los invito a que visiten nuestra página web. Nos pueden escribir en Twitter en @NTN24, @Segurizati NTN24, @Jefferson NTN24, @La Noche NTN24. La Noche continuará encendiendo las luces para que usted siempre vea el punto clave de la noticia. Buenas noches.